Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Qué gusto poderles ver en esta noche. Queremos mandarles un saludo a todos los que ya se encuentran conectados en esta noche. Ya estamos a punto casi de terminar, bueno, otro mes más, pero como todos los días jueves nos sentimos muy contentos de poderles dar la bienvenida a Escuela de Liberación. Sé que el día de hoy vamos a aprender, no sé si pusiste en práctica todo lo que aprendimos la semana pasada, que estuvo muy interesante. Y bueno, el día de hoy vamos a estar aprendiendo acerca de si los cristianos pueden tener demonios. Qué interesante tema. ¿Los cristianos pueden tener demonios? Es una pregunta. Y creo que, bueno, hoy se va a responder esa pregunta. ¿Los cristianos pueden tener demonios? Y bueno, les dejamos sin más. Les recordamos, si pueden prender sus cámaras, sería muy bueno, porque es muy importante podernos ver, saludar, que tengan una pluma, una libreta, porque siempre, aparte de nuestro manual, pues siempre en el momento hay cosas. A mí me encanta, por ejemplo, siempre que hay alguien que esté enseñando, estar escribiendo, porque siempre se quedan frases, revelaciones, cosas que vienen a nuestra vida. Bueno, y sin más, en esta noche vamos a dejarlo ya con mi amado esposo, el pastor Uriel, que estará dándoles la clase. Que Dios les bendiga y estamos aquí todos aprendiendo juntos. Que Dios les bendiga. Hola, muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Vamos a iniciar ya el día de hoy nuestra clase y bueno, hoy quiero dejar también un buen tiempo Pero ¿por qué dando la físico? clase o pasando la clase para que puedan hacer preguntas, vayan anotando si tienen algún tipo de pregunta. Creo que va a ser muy importante que podamos aprender juntos y responder. La idea no es quedarnos con dudas, sino poder responder. Bueno, vamos a arrancar ya porque el tema es un poquito extenso y es muy importante porque vamos a hablar acerca de un tema que va a responder a algunas preguntas y tiene que ver con que si los cristianos pueden tener demonios. ¿Cómo puede vivir el Espíritu Santo con los demonios? ¿Vive, no vive? ¿O qué? ¿O comparten o no comparten? ¿O cómo está ahí? Vamos a aprender eso el día de hoy. Y bueno, qué bueno verles a todos. Por ahí veo a un bebé muy lindo de Roger y Marilí. Saludos, bendiciones. Por ahí veo a Norma, a Julia, a Josué, nuestro gran estudiante Josué, Méndez Liz, que se acaba de integrar. Bueno, qué lindo poderles ver a todos. Y bueno, vamos a arrancar ya. Pero vamos a arrancar desde donde nos quedamos la vez pasada. Ya nada más voy a mencionar algunas cosas sobre lo que nos quedamos la semana pasada. Hablábamos que cuál era el propósito de la liberación. Y en Mateo 10 del 7 al 8 dice que Jesús dijo, yendo, prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibiste, den de gracia. Y en Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Aquí quiero decirles que es una lucha de reino contra reino, como dice la Escritura, y en aquel día se levantará nación contra nación, pero también dice se levantará reino contra reino. Aquí nos habla de la fuerza, la oposición del reino de Dios y el reino de las tinieblas. Por eso dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y de ustedes huirá. Por eso aquí les puse algo, el reino de Dios se implanta violentamente, es una lucha de fuerzas, pero es una pelea que Jesús ya ganó en la cruz. Pero eso no evita que peleemos, que luchemos, que hagamos violencia espiritual para poder establecer el reino de
Dios. Ok, bueno, entonces ese es el propósito de la liberación, extender el reino de Dios. ¿Por qué es importante ministrar a liberación? ¿Por qué es importante? Porque la liberación abre la entrada al reino de Dios, a la vida de las personas y demuestra la palabra del Evangelio con poder y autoridad. Por eso el apóstol Pablo dijo, él dijo, porque el Evangelio no son palabras, sino es poder y demostración, poder y demostración. Por eso dice la Escritura, pero recibirán poder cuando haya venido sobre de ustedes el Espíritu Santo. Dice aquí en Primera de Corintios, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Por eso no somos demagogos, no nos dedicamos a hablar por hablar, no somos como merolicos, sino somos gente que demuestra el reino de Dios. Este es el sentido de la clase, demostrar el reino de Dios, demostrar la manifestación de Dios. Después, quizás terminando, quiero dar algún momento para testimonios de cómo los está beneficiando esta enseñanza, esta escuela, porque el sentido de la escuela es que el poder de Dios se manifieste en ustedes, que estén experimentando cambios, que estén experimentando una transformación. Recuerden, no es aprender por aprender, sino habla de establecer el reino de Dios en nuestras vidas, el poder de Dios, y me gustaría saber más adelantito cómo muchos han empezado a Bien, bien. experimentar Está hablando de el 1 Corintios poder de Dios. Ok, y está entonces hablando sobre el poder eso es de la muy, sanación, de la... muy importante. Ok, por ahí vamos a silenciar. Ok, buenísimo. Entonces vamos a continuar y vamos a entrar a la parte de la enseñanza del día de hoy. Ok, ¿pueden los cristianos tener demonios? Es una pregunta. ¿Pueden? ¿Podrán? Sí, no. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ok, eso vamos a responderlo el día de hoy y me gustaría saber qué piensan algunos de ustedes. A ver, cuéntenme, platíquenme, ¿qué piensan algunos de ustedes? ¿Pueden los cristianos tener demonios? A ver, vamos a... Sí, ¿Quién dice que sí? No, pastor. sí, Ok. Aralia, Aralia, a ver, cuéntanos. sí pueden tener, pastor. Muy bien, ok. Sí, escucha. Sí, sí, te escucho, pero es muy importante decir sí por qué o no por qué. Ah, sí, porque yo he visto que luego estamos orando y en la liberación los que estamos ahí se les manifiesta y lo tenemos que liberar. Ok, bueno, muy Ellos, bien. a lo mejor ellos inconscientemente no lo saben, pero sí se le está manifestando un demonio y lo tenemos que liberar. Y al final de la línea ellos dicen, pues yo no sabía que tenía ese demonio, Ok. pero sí yo he estado donde sí se les manifiesta. Claro. Ok, tú hablas desde la práctica, ¿verdad? Y está bien, es correcto. O sea, tú estás hablando desde el punto de vista práctico, o sea, ya lo viste, o sea, ya has visto que los cristianos pueden tener demonios, pero lo más importante es saber por qué sí o por qué no, qué nos dice la Biblia. A ver, Norma, ¿tú qué piensas? Yo creo que sí pueden tener, pero no tanto porque yo he visto que se manifiesten, sino que en algunas actitudes que demuestran, o por ejemplo, voy a hablar en mi caso, yo siento que en algunas cosas no puedo avanzar y no tanto que esté así endemoniada o que necesite liberación, sino que más que nada hay cierta influencia en mí que no me permite avanzar y supongo que esa influencia es algún espíritu que esté por ahí que yo le haya abierto la puerta y que no sé exactamente en qué momento le abrí la puerta.
Ujú. Ok, muy bien, buenísimo. Gracias, Norma. A ver, Liz, cuéntanos. Yo lo que sé es que nuestro espíritu le pertenece al Espíritu de Dios. Nosotros no podemos ser poseídos, pero sí podemos ser atormentados e influenciados. Y también sé que como somos espíritu, alma y cuerpo, el demonio puede vivir en el cuerpo o en el alma, puede gobernar nuestras emociones o sentimientos. Dependiendo de qué fortalezas nosotros creemos, o sea, qué mentiras de Satanás creemos en la vida de esa persona, tiene una maldición generacional, podría ser en la vida de ellos, hay un demonio o varios, no sé, gobernando sobre esa maldición. Los cristianos sí podemos ser atormentados, pero básicamente en esencia lo que yo pienso es que nuestro espíritu le pertenece al Espíritu del Señor, ¿verdad? Porque nosotros buscamos, pero sí podemos ser atormentados por las diferentes puertas que abrimos, así como podemos también enfermar. Ok, gracias Liz, muy bien, buena tu participación. Pues vamos a verlo, vamos a ver qué dice la Biblia o cómo podemos entenderlo, pero en base a la Escritura, porque recuerden que lo más importante es lo que dice la Escritura. Todos debemos de sacarlo en el contexto bíblico. Entonces vamos a entenderlo primero. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice: y el mismo Dios de paz te santifique por completo. Aquí la palabra santificar, recuerden que es apartar, separar para un propósito específico. Cuando la Biblia habla de santos, o refiere el término esto es santo o alguien es santo, realmente lo que está diciendo es alguien separado, apartado para un propósito. Ustedes son santos porque el Señor los separó para un propósito. Entonces dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo. O sea, es un proceso. Y todo tu ser, o sea, todo lo que tú eres. ¿Qué es todo lo que tú eres? Espíritu, alma y cuerpo. Ese es nuestro completo. Espíritu, alma y cuerpo. Se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí entendemos algo importante. Todo mi ser que tiene que ser santificado es espíritu, alma y cuerpo. Por ejemplo, aquí vemos que lo primero es lo espiritual. Siempre, lo primero siempre será lo espiritual. Las cosas que fueron creadas fueron hechas de las cosas invisibles. Entonces, dice en Job 32:8, dice, pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Entonces aquí la Biblia nos habla del espíritu. Lo segundo es el alma, porque el alma de todo ser viviente y el hálito de toda la humanidad está en las manos de Dios. Entonces aquí tenemos otra parte llamada alma. Y en Mateo 5:29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces aquí tenemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando hablamos de espíritu, hablamos de Kodesh. Aquí está en hebreo, Kodesh, y es soplo o es viento. Cuando hablamos de alma, en hebreo es Nefesh, que quiere decir viviente. Y cuerpo, ¿verdad? Que es la tercera parte. Entonces, Kodesh, Ruach, Kodesh, Nefesh, el alma, y el cuerpo. Todo esto integra al ser
humano. Una vez entendiendo que hay 3 cámaras, por así decirlo, o 3 lugares, aquí hay una tipología en cuanto al tabernáculo, que es importante lograr entender. Es muy importante que esta enseñanza les anime a buscar más en la escritura. Entonces quiero por aquí hacer alguna anotación extra. Vamos a entender, recuerden que la Biblia nos da la enseñanza acerca de el tabernáculo. Y el tabernáculo se dividía en 3 partes. La primera, esta que está aquí, se llama atrio. Esa es la primera, atrio. Y vendría a ser esta parte. Esta zona que está aquí sería el atrio. La segunda sería el lugar santo. Esa sería la segunda, el lugar santo. ¿Ok? Esa sería la segunda. Y la tercera sería el lugar santísimo. Y aquí representa los 3 lugares. El atrio, que es el lugar donde entraban todos, gentiles, todos entraban al lugar del atrio. Podían entrar todos hasta esta zona. Al lugar santo, solo los sumos, los sacerdotes. Ya al lugar santísimo, al lugar santo los sacerdotes y al lugar santísimo los sumos sacerdotes. Entonces, esto que es el tabernáculo es figura de el cuerpo, porque ahora la Biblia dice que nosotros somos un tabernáculo para Dios. Ahora dice, Dios ya no habita en templos hechos de manos humanas, sino habita en el tabernáculo que eres tú y que soy yo. Entonces, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Al atrio entraban todos, las personas podían entrar a esta zona. Al lugar santo, solo los sacerdotes, y al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, que es donde estaba el arca del pacto. Ok, no quiero hacerlos, confundirlos. Si tienen alguna duda, me va preguntando. Pueden levantar la mano y pararme en cualquier momento porque esto no quiero que se les quede alguna duda. Ok, sigamos. Una vez entendiendo esto, vamos a entender cómo es el desarrollo espiritual del hombre. ¿Cómo es el desarrollo espiritual del hombre? El primer hombre es llamado el hombre natural. Ese es el primer hombre, hablando de ser humano, el hombre natural. Dice, pero el hombre natural, dice en 1 Corintios 2:14, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es el hombre que tiene muerto el espíritu y por lo tanto no puede experimentar ni sentir a Dios porque su espíritu está muerto. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Pero ¿dónde se da ese nuevo nacimiento? Ese nuevo nacimiento se da a nivel del espíritu. Lo primero que nace de nuevo, porque estaba muerto, es el espíritu. Quiero decirles que un espíritu muerto está separado de Dios, no percibe a Dios, no siente a Dios, no ve a Dios, a menos que ese espíritu sea vivificado por el nuevo nacimiento. Eso inicia cuando
confesamos con nuestra boca, pero creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Empezamos a creer en la obra redentora de Cristo y entonces nuestro espíritu se prende, nuestro espíritu se enciende y empieza a sentir a Dios. Mientras tanto, es un espíritu que está muerto. El hombre natural, su espíritu está muerto. Por eso, las personas, cuando tú les hablas de Dios, no perciben a Dios, no sienten a Dios. Por eso la gente, que tu familia, que no tiene a Jesús en su corazón, no entiende por qué vas a la iglesia, no entiende por qué oras, no entiende por qué te estás orando, leyendo la Biblia, no entiende por qué vas al lugar de reunión, a la congregación, no lo entiende. ¿Por qué? Porque son hombre o mujer natural y él tiene muerto el espíritu. Su espíritu está muerto y como su espíritu está muerto y no puede percibir a Dios, por eso vemos muchas bolitas negras que habla de la contaminación espiritual. Por eso dice que Adán pecó, Adán cayó a causa de que Eva le contaminó con la fruta prohibida. Eva desobedece al plan de Dios, desobedece al propósito de Dios y ella cae. Incita a Adán a pecar y Adán muere. Ok, yo les hago una pregunta aquí. El día, Dios dijo, el día que tú comas de él, ese día morirás. Yo les hago una pregunta. ¿Adán murió el día que comió de la fruta prohibida? Que no dice si es o si fue manzana. Esa es una idea que no es bíblica, no lo sabemos qué fruto fue. Por ahí algunos teólogos dicen que fue una higuera, pero por eso Jesús maldijo a la higuera. Pero eso no tenemos suficiente respaldo bíblico para decir si fue o no fue. Pero mi pregunta es, el día que Adán y Eva pecaron o comieron el fruto prohibido, ¿murieron? ¿Qué piensan? Sí, A ver. Yuri, sí murió espiritualmente. Murió espiritualmente, ok. O sea, físicamente no, o sea, murió espiritualmente. Ya no escuchaba a Dios, como dices tú, antes de que conociéramos a Cristo, pues nuestro espíritu estaba muerto, pero vino el nuevo nacimiento y fue en el espíritu, pero cuando pecamos hay una muerte, pero no física, hay una muerte espiritual. Ok, bueno, parte sí, parte no. Empezó todo en la separación de Dios, porque dice que el pecado nos separa de Dios. Pero la Biblia nos dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, si vemos que Adán murió a los 960 y tantos años, él no cumplió un día de vida. Él realmente sí murió. Porque dice la Biblia, para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Él no cumplió, digamos, los 1000 años. De ahí, ¡pam!, vino una decadencia. Y hablando en términos de Dios, de la percepción del tiempo de Dios, él sí murió. Murió espiritualmente, lo primero, pero después sí murió físicamente porque no cumplió digamos, los 1000 años. Pero bueno, ok, buenísimo. ¿Alguien quiere preguntar algo más?
referente al tema? ¿Tenemos alguna pregunta? Si no, seguimos. Entonces, Dios le dijo a Nicodemo, Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo, Nicodemo, Nicodemo, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Entonces la Biblia habla de que el nuevo nacimiento se da a nivel del espíritu que está muerto. El espíritu se vivifica. Por eso Adán fue alma viviente. Un alma que vive, pero con un espíritu muerto. Pero Jesús fue espíritu vivificante, porque la verdadera vida se da no a nivel del alma, sino se da a nivel del espíritu. Ok, vamos a entender la siguiente parte. Vamos a seguir viendo. Ok, ese es el hombre natural. Hay otro hombre, que es el hombre carnal. Dice la Escritura, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces aquí encontramos otro hombre, que es el hombre carnal. ¿Quién es el hombre carnal? El hombre que tiene un espíritu vivo, pero que está en un proceso de limpieza y de purificación. Ese es el hombre carnal. Todavía no es guiado por el Espíritu de Dios, sino es guiado por su alma. Entonces, los demonios van a afectar y van a estar a nivel del alma y del cuerpo, porque el espíritu está ya vivificado por Cristo, y este es como una cámara, es como es la parte que mencionaba de el lugar santísimo, el lugar santo, el alma, y el atrio, el cuerpo. Entonces, a nivel del espíritu, de nuestro espíritu, no vemos influencia demoníaca, porque nuestro espíritu le pertenece a Dios, está vivificado por Dios. Por eso un cristiano puede ser, decía por ahí alguien, influenciado, atormentado, inducido, pero no puede ser poseído. Un cristiano no puede estar poseído, solo puede estar influenciado, inducido, seducido por un demonio, que obvio pues puede hacer morada a nivel del alma, en su corazón, en su mente y en su voluntad. Pongamos un ejemplo para irlo entendiendo. Jesús agarró y estaba Juan y Andrés, los hijos del trueno, estaban ahí, y bueno, Jesús agarra y va a una localidad donde hay samaritanos, y los samaritanos no reciben a Jesús. Y en ese momento ellos dicen, Juan y Andrés, Jesús, ¿quieres que mandemos fuego del cielo? Y Jesús les dice, no, cálmense, ustedes no saben a qué espíritu están sirviendo o a qué espíritu están oyendo. O les dice, no saben de qué espíritu son. ¿Quién los está influenciando? Porque a nivel de su mente estaban siendo influenciados por un espíritu de violencia, y a nivel de su corazón había una influencia de un demonio de odio. Por eso ellos querían destruir la aldea de los samaritanos. Entonces aquí vemos cómo a nivel del espíritu está la vida, pero a nivel del alma puede haber una influencia, ya sea en el corazón. Corazón representa en el alma los sentimientos. ¿Y qué es el alma? El alma es la experiencia de un espíritu en un cuerpo. Realmente es difícil definir el alma, pero
yo la pudiera definir así. ¿Qué es el alma? La experiencia de un espíritu en un cuerpo, donde hay sentimientos. Corazón tiene que ver con todos los sentimientos que puede haber en el alma, mente, pensamientos y voluntad. Por eso el Padre siempre les decía: duros de cerviz e incircuncisos de corazón. O sea, ¿qué les decía Dios al pueblo de Israel? Duros de cerviz. ¿Cuál es la cerviz? ¿Alguien sabe? A ver, ¿quién me puede señalar la cerviz? O las cervix. Es esta parte. Exactamente. Gracias, Vicenta. Muy bien. Duros. O sea, ¿qué quiere decir? No se doblegan. Por eso los demonios que afectan la voluntad se encuentran en esta zona del cuello, en esta parte. Los demonios que afectan la voluntad están en esta parte. Porque va a haber demonios que van a influenciarte. Les pongo un ejemplo. Cuando el rey David hizo el censo, dice que fue el mismo Satanás quien lo indució o lo indujo a hacer ese censo. ¿Por qué Dios castiga a David por hacer un censo? Porque David estaba dejando la dependencia de Dios y estaba diciendo: ya somos muchos, somos un montón, nosotros la vamos a hacer, nosotros podemos, nosotros lo vamos a lograr, etcétera. Hizo un lado a Dios y dice que Satanás lo indujo. O sea, lo llevó a la rebelión, lo empujó a rebelarse. Entonces, hay demonios que afectan la voluntad, que te pueden empujar, poner pensamientos para que tú te rebeles en contra de Dios. Y eso está a nivel no del espíritu, sino a nivel del alma. En el caso del corazón, hay demonios que pueden, por ejemplo, una vez en una administración estaba orando por una persona y un espíritu se manifestó, y en esa ministración, en esa liberación, este demonio me decía: es que yo le pongo un falso amor hacia cierta persona. Esta persona era una mujer que estaba obsesionada con un hombre y creía que era amor. Pero cuando le ministramos, ese demonio se manifestó y dijo: yo la empujo en sus emociones a que ella sienta esa necesidad de que cree que está enamorada, que ama a esta persona, y eso la está destruyendo, porque como esta persona no la corresponde, ella se está destruyendo porque siente que su mundo se acaba. Entonces, los demonios siempre van, su plan global siempre va a ser la destrucción de las personas. Entonces, es muy importante saber y entender que en el alma es donde los demonios pueden afectar a las personas. El espíritu está vivificado, le pertenece a Dios, pero el alma es la que tiene que ser trabajada. Por eso en el Salmo 23 que dice: yo seré el restaurador, el sanador, el libertador de tu alma. ¿Quién es el que restaura el alma? El buen pastor. ¿Cuál es la función pastoral? ¿Cuál es la función del liderazgo? ¿Cuál es su función al aprender la liberación? ¿Por qué están aprendiendo el ministerio de liberación? Para restaurar su alma. Por eso dice en el Salmo 61: y serán llamados reparadores de portillos y de ciudades arruinadas. Nosotros somos los que ministramos liberación, restauradores, reparadores
de personas, vidas o almas arruinadas. Ustedes están aquí porque su función es restaurar el alma de otros, sanar el alma herida. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para ser la voz de Jesús, para restaurar el alma. Y por supuesto, no pueden restaurar un alma si no han restaurado la suya. ¿Dónde se ubican los demonios? A nivel del alma o del cuerpo, pero no a nivel del espíritu. El espíritu fue vivificado, nació de nuevo con Cristo a una vida, se abrió, se prendió, se encendió, se vivificó y en ese momento empezamos a sentir a Dios. Por eso cuando alguien recibe verdaderamente a Jesús, creyó, lo primero que va a pasar es que su espíritu resucita. Pero el alma hay que trabajarla. ¿Por qué están en esta escuela de liberación? Para que Dios trabaje su alma, para que Dios restaure su alma. Y creo que ahorita con todo lo que vamos aprendiendo, ustedes por eso no se queden a nivel de aprender, sino a nivel de aplicar. ¿Cómo puedo aplicar esto que estoy aprendiendo para mí mismo? Por ejemplo, lo que estamos aprendiendo hoy, ¿qué demonios están afectando tu alma? ¿Qué demonios afectan tus sentimientos? ¿Tienes odio? ¿Tienes resentimiento? ¿Por qué Jesús cuando estaba en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y luego dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, porque él no podía trascender con odio, con amargura, con rencor, con enojo a la presencia de Dios. Por eso él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él tenía que perdonar a sus angustiadores antes de ascender al cielo o hacer la siguiente parte, que fue bajar al infierno, arrebatar las llaves del infierno al que tenía el poder, que era el diablo, se los quita y los entrega a su iglesia. Pero antes de ascender, él tenía que perdonar. Como esa es la función, que por eso tú asistes y tienes un pastor. Por eso hoy estamos haciendo, aunque puedas tener tu pastor en tu iglesia, pero en cierto sentido también estamos pastoreando hoy tu alma, porque queremos que tu alma se restaure. La labor, función principal del pastor físico, digamos, o los pastores espirituales, es restaurar el alma de las personas para presentarlos delante de Dios. Que tu alma sea restaurada, sanada, liberada, perfeccionada, bendecida. Por eso dice, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Entonces hoy te animo a que empieces a trabajar en tu alma, que dejes que el buen pastor te sane, te restaure y empiece a identificar si hay amarguras, si hay enojos, si hay algún problema que sabes que en tu alma, a nivel de tu alma te está afectando. Y analiza, por ejemplo, recuerden que el alma es sentimientos, voluntad y emociones. ¿Hay algo que está afectando tus emociones? Por ejemplo, un espíritu de rechazo que te está diciendo y te está hablando y te está hoy diciendo no vales nada, no puedes, por eso nadie te quiere, no sirves. O quizás hay un espíritu a nivel de tus pensamientos que te atormenta con pensamientos de lascivia o de lujuria, o a nivel de tu voluntad, pensamientos o cosas que afectan para que te rebeles en contra de Dios. Ay, ¿por qué no me va nada bien? Y eso que busco a Dios y trato de buscar, pero no me va bien, las cosas no me salen bien, no avanzo. Y pues, ¿de qué sirve si Dios está conmigo y dice que Él está y resulta que no está? Pues ya me voy a portar mal. O sea, ¿cómo estás siendo influenciado a nivel de tu alma? Porque Dios lo que quiere es liberar
tu alma. Por eso, cuando el espíritu se impone, que es la tercera parte, donde ya entramos a la parte de el siguiente hombre. Aquí el hombre carnal es el hombre que tiene a Jesús, pero el hombre carnal se deja guiar por sus emociones lo dominan. Por eso dice, no puede hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Si tú todavía estás, digamos, en la iglesia y te enojas, ay, ¿por qué me ponen a servir? O, ay, esposa, siempre me estás diciendo mis cosas, o esposo, siempre me dices mis cosas. Entonces, si tú te enojas siempre, estás siendo dominado por tu alma y eres una persona, aunque salva, pero carnal. Otra vez, salva, pero carnal. ¿Ok? Eso es importante. Y el hombre espiritual, dice la Escritura, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, realmente nuestra labor es trabajar el alma para que nuestro espíritu sea dominado por el Espíritu de Dios, y al ser dominado por el Espíritu de Dios, tengamos los frutos del Espíritu: amor, paz, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, bondad, gozo, fe. O sea, por eso son los frutos del Espíritu. ¿Cómo puedo medir mi espiritualidad? No por cuánto oro o leo la Biblia, o voy a la iglesia, sino puedo medir mi espiritualidad por los frutos del Espíritu. ¿Cómo se está manifestando el amor en tu vida hacia los demás? ¿Cómo se está manifestando? Por ejemplo, te pongo el ejemplo. Muchos dicen, es que yo no siento amar. Yo ya no amo a mi esposo, yo ya no amo a mi esposa. Y realmente el amor verdadero es un fruto del Espíritu de Dios. Como Jesús, que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Entonces, el amor no es algo que sientes, el amor es algo que decides hacer. Es una decisión, amar es una decisión, pero eso solo viene por el Espíritu Santo, porque ¿cómo vas a amar a alguien que te está lastimando, que te está hiriendo, que te está dañando, que te está afectando? Entonces, ¿cómo puedes amar a alguien así? No puedes, a menos que el Espíritu de Dios te controle. Pero cuando no damos lugar al amor, entonces los demonios nos empiezan a influenciar, y de no amar empezamos a odiar, y luego de odiar empezamos a violentar. Tú me dices, yo te digo, ahora vamos a hacerlo peor. Entonces, porque ya viene una influencia de los demonios. Por eso cuando tú rompes ese ciclo y dices, yo decido amar como Jesús, aunque a mí no me amen. Por eso Pablo decía, y amando más, aunque sea amado menos. Pero eso solo es por el Espíritu de Dios, y eso solo puede surgir de una relación con el Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu vienen con una relación por el Espíritu Santo. Yo no puedo, tú no puedes. Yo le he dicho a Dios, yo no puedo dejar esta conducta, yo no puedo dejar esta actitud, pero si tu Espíritu Santo me ayuda, yo voy a poder. Y hay cosas que solo he podido por el Espíritu de Dios. Es un avance influenciado, empujado, promovido por el Espíritu Santo. Tú no puedes dejar de hacer cosas a menos que establezcas, entables una relación con el Espíritu Santo. Entonces, mucho de la liberación tiene que ver con enseñarle a las personas a tener esa relación con el Espíritu Santo. Y si tú empiezas a tener esa relación, muchas cosas se van a empezar a quebrar, porque el Espíritu Santo va a inundar esas partes del alma
que no te dejan avanzar, esas partes del alma que te tienen detenido, esas partes, porque hay ataduras en el alma que no te dejan, rencores, emociones, sentimientos, amarguras, y para eso tienes que ser muy real en la vida que estás viviendo, ser sincero con lo que sientes. Por eso dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Sé sincero con lo que estás sintiendo. Siento odio, entrégaselo al Espíritu Santo. Siento mentir, entrégaselo al Espíritu Santo. Siento robar, entrégaselo al Espíritu Santo. Porque eso le cede el control. Dile, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y eso es empezar a ser un hombre espiritual. El hombre espiritual no es el que no se equivoca, sino es el que depende del Espíritu Santo para las decisiones, acciones y movimientos en su vida. Deja que el Espíritu Santo fluya a través de ti. Lo que tú no puedes hacer, Él lo va a hacer. Él sí lo puede hacer. El Espíritu Santo es Dios y Él va a hacer en tu vida, Él va a obrar en tu vida, pero es el Espíritu de Dios. Y hoy te animo a que tengas una relación con Él, pero no es una relación religiosa o dogmática, sino es una relación en libertad, es una relación transformadora, es una relación que cambia, es una relación que renueva, es una relación que da vida. Te pongo un ejemplo. Cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, tenía muchos sentimientos de rechazo, muchos sentimientos de amargura, no sentía yo que era alguien importante. Entonces empecé a buscar a Dios y Dios empezó a usarme cuando predicaba. Entonces cuando predicaba cosas ocurrían en el ambiente, gente era sanada, liberada, restaurada. Entonces, por ejemplo, yo empecé a aislarme de mis compañeros, a aislarme de mis amigos, empecé a aislarme de las personas que me amaban. ¿Por qué? Porque yo sentía que espiritualidad tenía que ver con vivir aislado, como un ermitaño. Y no, más bien yo no estaba dejando que el Espíritu Santo me controlara o me gobernara a nivel de mis relaciones. Yo empecé a usar la soledad y a buscar otro tipo de soledad, no como la que tenía sin Cristo, sino ahora una soledad con Cristo, según para, entre comillas, yo buscar a Dios. Pero al aislarme estaba rompiendo y quebrando relaciones. Y si alguien se reía y si alguien era feliz, yo decía, ay, qué poco espiritual es, o ay, qué poco le da poca importancia a las cosas de Dios. Pero realmente yo estaba atado por la amargura, porque más bien me molestaba que otros se rieran, me molestaba que otros fueran felices. Pero después logré entender que yo estaba enclaustrado en un espíritu religioso y no de una verdadera relación espiritual con Dios, donde Él quería que yo fuera feliz. Entonces, espiritualidad no tiene que ver con ser hermético, cerrado, bloqueado, sino tiene que ver con ser real contigo mismo, con ser feliz y con tener una vida equilibrada en espíritu, en alma y en cuerpo. Por eso dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Y la justicia es equilibrio. Y el equilibrio tiene que ver con ser equilibrados en cuerpo, en alma y en el espíritu. Hay momentos para que nuestro cuerpo descanse, haga ejercicio, trabaje. Hay momentos. Hay momentos para que nuestra alma se ría, sea feliz. Pero hay momentos para que nuestra alma alabe al Señor, bendiga al Señor. Hay momentos, pero hay momentos donde nuestro espíritu tiene que ser edificado, crecido, fortalecido. Y la clave no es desequilibrarnos en ninguna de las áreas. Debemos de buscar el equilibrio en espíritu, en alma y en cuerpo. Como es importante lo espiritual, es importante el cuerpo, por ejemplo, cuidarlo porque si no lo cuidas,
al rato ya no va a haber donde haya espíritu y alma, te vas a morir y vas a ir rápido con el Señor, pero antes de cumplir tu plan. ¿Por qué? Porque no cuidaste tu cuerpo. Si no cuidas tu alma y está enojada, contaminada, amargada, pues vas a vivir una vida frustrada. Si no cuidas tu espíritu, vas a estar apartado y separado de Dios y vas a vivir una vida infeliz. El equilibrio es espíritu, alma y cuerpo. Sean felices, busquen la alegría en el estar con su familia, con sus amigos, busquen tener relaciones sanas, bonitas, busquen la felicidad con sus hijos, busquen la felicidad en Dios. Bendice, alma mía, al Señor, alégrate, alma, porque Dios está contigo, porque Dios te ama. Alégrate, espíritu, porque Dios está dentro de ti. Alégrate, cuerpo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso el salmista David, mi alma te anhela, mi carne te desea, todo lo que soy, mi espíritu brama, como brama el ciervo por las corrientes de las aguas. Espíritu, alma y cuerpo. Disfruta la vida, por favor, sé feliz, porque la vida es muy corta y la felicidad no es un lugar al cual llegamos, sino la felicidad es algo que creamos todos los días, en los momentos que pasamos con nuestros hijos, en estos momentos, sé feliz, sonríe. Por eso a veces le decimos, prendan su cámara, porque queremos verlos sonreír, queremos verlos felices, queremos verlos alegres, no apachurrados, no todos enojados, no, voy a mi clase de liberación y me pongo en modalidad de estudiante enojado. No, sean felices, la vida es muy buena, Dios nos la dio y hay que disfrutarla, porque si pensamos solo en lo malo, solo en las cosas malas, vas a vivir frustrado y enojado con Dios. Tú eres alguien muy especial y los demonios no tienen que tomar lugar. Tú mismo hoy libérate de la amargura y di, no más, yo voy a estar amargado ni enojado, yo voy a ser alguien que sonríe, alguien que es feliz, y si mi esposo no me sonríe, yo le voy a sonreír, y si mis hijos están enojados, yo los voy a hacer feliz. Hoy decide hacer feliz a alguien, hoy decide bendecir a alguien, hoy decide darle amor a alguien, decide amar sin esperar nada a cambio, decide bendecir sin esperar ser bendecido, porque lo que tú siembres cosecharás. Algo que yo he aprendido es que a veces sembramos donde no vamos a recibir, pero sí vamos a recibir, a lo mejor de otra persona, a lo mejor de alguien más, porque todo lo que tú siembres lo cosecharás. A lo mejor no de las personas que esperas o que quieres, pero sí lo cosecharás de Dios o de alguien más. Alguien te bendecirá, alguien dará algo por ti, porque Dios moverá los corazones, tocará los corazones y en ese momento tu vida será tocada. Tu vida será bendecida. Dios tocará los corazones para darte felicidad, pero empieza sembrando tu amor, paz, bendición, aunque tú no lo sientas. No es por sentimientos. Los hombres espirituales no lo hacemos por sentimientos, lo hacemos porque es lo que debemos de hacer. Y tú debes de amar, debes de bendecir y seguir adelante. Sigue adelante y que los demonios no tomen lugar en ti, porque como un demonio va a estar en un lugar que es feliz, como va a estar en un alma que sonríe. Los demonios buscan los lugares secos, buscan los lugares sin agua, pero donde hay vida, donde hay emoción, donde hay alegría, los demonios no van a estar. Y hoy espíritus van a salir de tu vida, porque hoy decide ser feliz, decide disfrutar a Dios, decide disfrutar la vida. Si hoy vas a cenar con tu familia, diles, hijos, hoy vamos a ser muy, muy felices, porque la vida es muy corta. Así es de que ánimo, Dios está contigo, Dios te ama y hay alguien ya listo para bendecirte en este día. Mañana espera una bendición
de Dios. Pasado espera una bendición de Dios que no esperabas, porque Dios te ama. Y si sonríes, Él está listo para bendecirte. Y hoy quiero orar por ti. Y si pueden encender sus cámaras, estaría padrísimo, porque hoy me gustaría verlos sonreír, me gustaría verlos felices, me gustaría verlos emocionados, y hoy quiero orar por ustedes. Ay, mira, ahí está Raúl con esa sonrisota y ese paraguas. Yo creo que anda en la calle. Qué alegría. Ana, Lulú, Josué, eres un gran niño, sonríe porque Dios te ama, Josué, eres un valiente, eres un vencedor. Clara, eres vencedora en el nombre de Jesús y nada te va a debilitar ni a dañar. Roger, Marilí son vencedores en el nombre de Jesús y de verdad que Dios está con ustedes. Y hoy quiero hacer una oración de bendición, porque esto que les estoy diciendo es de alguien que aprendió a ser feliz en Dios. Antes yo creía que ser espiritual era no sonreír. Yo creía que era estar solo orando, pero no, ser espiritual es tener equilibrio en espíritu, alma y cuerpo. Y mucha gente puede ser feliz con una sonrisa, puedes ser liberado por un abrazo tuyo, puedes ser liberado por una alegría que le vas a dar. Así es de que hoy decídanse a ser felices. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esta gente increíble que tienes aquí el día de hoy, porque es gente bendecida, es gente donde los demonios huirán, porque la presencia tuya está en sus corazones. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que Liz, que Ruth, que Aralia, que Julia, que Israel, que Mónica, que Norma, Josué, Vicenta, Raúl, Ana, Lulú, Alex, Clara, Roger, Marilí, Anilí, Itzi, Cele, son bendecidos en el nombre de Jesús por su felicidad y porque tú eres su Dios, porque tú eres un Dios alegre, eres un Dios feliz. Hoy, Señor, haya reposo en sus corazones. Todo va a salir conforme a tu plan. Señor, tú estás por encima de lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Hoy rompemos el diseño del enemigo. Hoy rompemos el diseño del diablo. Hoy rompemos toda obra de tinieblas y bendecimos a cada uno de ustedes que hoy está aquí con nosotros en la escuela de liberación y hoy experimentan una liberación a través del gozo y de la alegría y de la felicidad. Sean benditos y demonios salgan fuera del alma en el nombre de Jesús. Demonios de rencor, de resentimiento, de amargura, salgan fuera en el nombre de Jesús. Tienes mucho por qué ser feliz, tienes mucho por qué agradecer, tienes mucho por qué disfrutar. No hay tristeza, hoy se va la tristeza de tu corazón, hoy se va en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor haciéndole así? Vamos a darle un aplauso al Señor. Qué lindos se ven. Sonrían, son felices. Y miren, yo quiero testificarles algo. Yo antes era como enojado, como amargado, pero cristiano. Pero era de esos cristianos enojados. Pero ¿qué creen? Que me casé con una mujer que es toda felicidad y que me enseñó a ser feliz y a disfrutar los momentos y que ser espiritual tenía que ver con ser feliz. Así es de que yo le agradezco a ella que me enseñó esto que yo les estoy enseñando. Así es de que disfruten mucho, sean felices, sonrían mucho, bendigan mucho y amen mucho. Y verán que sus vidas van a cambiar y no habrá necesidad de luchar mucho con los demonios. Ellos se irán. Bendice una vida con felicidad y los demonios se irán. Ok, gloria a Dios, pues ahí cierro yo. Adelante, Pastora Ruth, adelante, adelante. Muy bien, qué clase tan libertadora la de esta noche. De verdad, Dios nos ha llamado a tener alegría en nuestro corazón. Dice la Biblia, el corazón alegre hermosea el rostro. Quiere tener menos arrugas, quiere ser feliz, sonría. Así es que llévense esta tarea, sonrían, es
muy poco el tiempo que Dios nos da sobre de esta tierra y en medio de cualquier adversidad, sé que no todo el tiempo vamos a estar sonriendo, hay momentos para todo, pero ¿qué quiere decir Dios? Que siempre en cualquier adversidad le demos gracias aún a Dios porque Él está con nosotros. Y hoy eso, creo que eso es lo que hace que el enemigo se enoje, se fastidie. ¿Por qué? Porque Dios habita en nuestro corazón. Qué hermosa clase. Recuerden, el próximo jueves nos vemos. Si tienen alguna duda, manden al correo electrónico o también a través de WhatsApp. Recuerden que podemos también platicar con ustedes personalmente, ahí con Selene, nuestra asistente, con ella pueden agendar alguna cita.